Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, ingeniero de Soyo, y en esta ocasión vamos a centrarnos en las instrucciones que nos proporciona el lenguaje de programación Soyo a la hora de repetir una secuencia determinada de instrucciones una o más veces. Es bastante frecuente que en nuestras aplicaciones nos encontremos en ocasiones ante la necesidad de repetir una determinada serie de acciones varias veces. Pues bien, para esto es para lo que tenemos las estructuras de repetición o de bucles. De hecho, en el lenguaje de programación encontraremos varias formas de poder hacer esto mismo y utilizaremos o podemos utilizar unas u otras en función de cuál sea más conveniente en cada caso. Para verlo de una forma práctica, pongamos por ejemplo el caso de que deseemos añadir a nuestros proyectos un menú desplegable en el que se muestren una serie de opciones, de elementos comunes que deseamos que sea así, que se muestren siempre. Para ello en la librería contamos con uno de los elementos que es el pop-up menu y que nos permitirá hacer esto precisamente, incluyéndolo en el diseño de nuestras ventanas. Como en otras ocasiones, el pop-up menu, al igual que otros controles, disponen de una serie de eventos que nos permitirán asociar el código que se ejecutará en respuesta a una acción determinada. Todos ellos comparten, no obstante, el evento open, de forma que podamos asociar el código que se ejecutará cuando se abra o se inicialice, por así decirlo, dicho control. Añadimos, por tanto, este evento y vamos a poner en práctica la primera de estas estructuras de repetición. Digamos que queremos que nuestro pop-up menu, nuestro menú desplegable, incorpore un total de 10 opciones al usuario entre las cuales posteriormente pueda elegir. Pues bien, la primera de estas estructuras de repetición es la que nos proporciona for, la palabra clave for. A continuación deberemos de indicar una variable que actuará como contador de los pasos, la cantidad de repeticiones que se van a hacer. Ya conocemos qué son las variables, cómo funcionan, por lo tanto no hay mayor problema en este sentido. Ya igual que ocurre en la declaración de las variables, tendremos que determinar o indicar el tipo de dato. Al tratarse de un contador, está claro que las opciones han de ser de tipo numérico. Podemos utilizar números de tipo entero o tipo doble, por ejemplo. Lo habitual en cualquier caso es que la definamos como tipo entero. Y luego a continuación tenemos que asignar a esta variable la serie o rango de valores que va a tomar, es decir, las repeticiones comprendidas entre un valor inicial y el valor final. Así, si decimos que n es igual de 1 a 10, estaremos indicando los sucesivos valores que va tomando n. N tomará los valores de 1 y ejecutará las siguientes líneas de código hasta que se tome en el índice un valor de 10. Para cerrar este bloque de repetición, simplemente tenemos que incluir la palabra clave next. A partir de aquí, todo lo que hagamos dentro de este bloque será local al mismo. Esto significa, entre otras cosas, que si aquí declaramos una nueva variable, dicha variable solo será visible dentro del bloque comprendido por for next, pero no, por supuesto, antes del mismo, y tampoco será visible dicha variable después de que se salga del bucle. Siguiendo con nuestro ejemplo, lo que queremos es añadir una serie de opciones. Bueno, pues en este caso diríamos me, que es la palabra clave que se refiere al propio elemento en el que estamos incluyendo el código. En este caso sería pop-up menu 1. De hecho, podríamos sustituir este me por pop-up menu 1, que es el nombre que tiene el control. Pero dado que estamos incluyendo el código dentro del evento que pertenece al propio control, lo que se suele utilizar, lo que deberías de utilizar, sería la palabra clave me, que hace referencia a sí mismo. Y como vimos en otras ocasiones, y tú mismo puedes comprobar examinando la documentación correspondiente al pop-up menu, uno de los métodos que tenemos disponibles para este elemento es addRow.
y dicho elemento es el que nos permite añadir nuevos ítems que serán mostrados por el menú desplegable. Por lo tanto, si en este caso ponemos mi add row, y habrás visto en la documentación que lo que hemos de pasarle es un valor de tipo string, con lo cual podemos, como hemos visto en capítulos anteriores, pasarle un texto literal al que añadamos cualquier otra información también de tipo texto, etc. En este caso vamos a combinar las dos opciones. Por lo tanto, ves que en este bucle lo que estamos haciendo es que en una serie de 10 repeticiones añadiremos la misma cantidad de filas y cada una de las filas será la string option más el número representado por la propia variable n convertido a string. Si nosotros ejecutamos la aplicación en este punto, vemos que tenemos nuestro control, el menú desplegable, y vemos que efectivamente se han añadido a él toda la serie de elementos con las repeticiones que hemos indicado. Pero la estructura for next nos aporta también otra serie de opciones que nos da flexibilidad en función de cómo queramos recorrer los elementos indicados en el rango de valores que ha de repetirse. Por ejemplo, en este caso lo hacemos de una forma incremental del 1 al 10, pero también podríamos hacerlo de forma decremental del 10 al 1. En este caso sustituiremos la palabra clave to por down to. Es decir, en vez de que se vaya incrementando en una unidad el valor del índice inicial al final, se hará justo lo contrario. Se reducirá en una unidad desde el valor inicial hacia el valor final. Si ejecutamos nuestra aplicación, verás que ahora las entradas del menú serán justamente a la inversa, partiendo del 10 hasta el 1. Pero ahora supongamos que queremos solo incluir determinados valores. Por ejemplo, que sean de 2 en 2. Volvemos a la forma inicial y mediante la adición de la palabra clave step podemos indicar en cuántas unidades se incrementará el contador en cada una de las iteraciones del bucle, iteraciones o repeticiones del bucle. Si ponemos, por ejemplo, step 2, los pasos o los valores que irá tomando la variable n serán 1, 3, 5, 7 y 9. Como el siguiente sería 11, que sobrepasa el valor indicado como el tope de la repetición, no se ejecutaría. Tal y como podemos ver aquí. Pero cuando trabajamos con bucles hay un par de palabras clave que deberías de conocer también. La primera de ellas es continue. Pongamos por caso que estamos interesados únicamente en añadir aquellas filas correspondientes a los números pares. Para ello establecemos la condición de si n módulo 2 es igual a 0, entonces que se ejecute la palabra clave continue. Ya sabes del capítulo anterior que la función módulo lo que nos hace es obtener el resultado de una división y por lo tanto si nosotros dividimos un número entre 2 y su resultado es 0, indicará que el número es par. Ahora bien, ¿cómo se comporta continue? Muy sencillo. Cuando se cumple la continuación, continue lo que hará será saltar a la próxima iteración del bucle y por lo tanto no se ejecutarán las líneas de código que se encuentren a continuación dentro del bloque. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, veremos que solo se habrán añadido las filas correspondientes a los números pares. Mientras que alterando la continuación, es decir, siempre que el resto sea distinto de 0, se habrán añadido las líneas impares correspondientes a los números pares.
La siguiente palabra clave es exit. En este caso, y a diferencia del anterior, lo que hará será salir del bucle en el punto en el que se encuentre para continuar con la ejecución del bloque de código a partir de la siguiente línea que se encuentre después del next. Entonces pongamos por caso que si en un momento dado n fuese mayor de 5, en este caso solo se imprimirían los valores correspondientes del 1 al 5. Y a continuación nos ha mostrado el mensaje en el que se nos indica que hemos salido del bucle. Para verlo de una forma más gráfica, pongamos 4 aquí y aquí 2, de forma que sean menos las iteraciones, y pondremos un punto de parada para ir reproduciéndolo en el depurador y que veas paso a paso cómo funciona el bucle. Aquí vemos inicialmente que n tiene asignado el valor 0. En el momento que ejecutamos la línea ya se le ha asignado a la variable el valor correspondiente al índice inicial, en este caso el 1. Se ejecuta la condición y como 1 no es mayor de 2, se añadirá la fila al elemento. Se sigue con la siguiente iteración, con la siguiente repetición, y ves ahora en el depurador que n toma el valor de 2. Sigue siendo inferior a la condición que hemos establecido, se añade la fila y ahora n toma el valor de 3. Es en este caso cuando al hacer la comparación y establecerse como cierta, se ejecutará la sentencia exit que saldrá de las repeticiones aunque no se haya alcanzado el valor máximo indicado inicialmente y se ejecutará la siguiente sentencia tal y como puedes ver aquí. Por supuesto, podemos anidar bucles for next dentro de otros bucles for next. En este caso podríamos decir que va comprendido de 1, o para que lo veamos mejor, de 4 a 0. Cambiamos el nombre de la variable, puesto que no podemos repetir la variable al estar definida anteriormente. Y veremos cómo funciona en este caso. Entramos en el bucle externo, for next, y a continuación se ejecuta el bucle interno del siguiente for next. Se añaden las filas, tantos pasos como hemos indicado, y a continuación verás que se ha salido al bucle exterior y nuevamente se ejecuta el bucle interior. Hemos de tener en cuenta que este tipo de repeticiones, cuando se trata de una gran cantidad de elementos, acciones o pasos a realizar, implica un impacto en el rendimiento y también en la respuesta de la interfaz gráfica del usuario, por lo cual es conveniente tener todo esto en cuenta. Si ejecutamos la aplicación, vemos que en nuestro menú habrá ido añadiendo todos los pasos tal y como hemos ido viendo en cada uno de los bucles. Primero con la opción del bucle externo, a continuación con el bucle interno, repitiendo también el bucle externo, etc. Cuando trabajamos con bucles anidados podemos indicar que queremos o deseamos salir de la ejecución del bucle interno
y continuar con la siguiente iteración del bucle externo. Para este caso, tal y como hemos visto anteriormente, utilizaríamos la misma técnica, es decir, hacemos una comparación, if i es mayor, pongamos de 2, then exit. Si ejecutamos ahora nuestra aplicación, vemos que i toma inicialmente el valor de 1, a continuación es 2, en la siguiente iteración ya sería 3, con lo cual se cumple la condición y se sale del bucle pasando el control al bucle externo que realizará la siguiente iteración mediante su next y por tanto se repetirá nuevamente otra iteración del bucle interno. Ahora bien, puede haber casos, y seguramente los hay, en los que no solo quieres salir del bucle interno, sino también del externo cuando se cumpla una condición determinada. En este caso, la sintaxis sería exit for, indicando a continuación el nombre de la variable que controla dicho bucle. En este caso, como también queremos salir del bucle exterior, pondríamos n. Cuando ejecutamos la aplicación en este caso, verás que no solo se sale del bucle interno cuando se cumple como cierta la condición establecida, sino que en este caso i ya es superior a 2, se cumple la condición y se pasaría no a la siguiente iteración del bucle externo, sino que se saldría del bucle externo indicado por la variable n, pasando a ejecutar la siguiente línea de código. Pero no es la única estructura de repetición que tenemos en Soyo. En este caso ves que el control de la repetición está manejada mediante la declaración de la variable y la asignación de un rango determinado. En muchas ocasiones lo único que queremos es repetir una serie de instrucciones hasta que se compruebe como cierta una comprobación determinada. Para ello tenemos el bloque while when. En este caso, en while es donde indicaremos la condición. While n sea menor de 11, ejecuta las instrucciones dentro del cuerpo del bloque. En este caso declaramos la variable n de una forma externa, de tipo entero, y le asignamos el valor inicial de 1. Sin embargo, verás que aquí lo que es el incremento, decremento de la variable, el índice, por así decirlo, no es automático, con lo cual está en tu mano variar el valor establecido como comprobación, porque de lo contrario crearíamos lo que se conoce como un bucle infinito. Si esta condición nunca se llega a cumplir, estará ejecutándose continuamente todo el cuerpo del bloque. Por lo tanto, para que no se produzca esta situación, nos limitamos a incrementar la variable que estamos utilizando como índice dentro del propio cuerpo. Ves que hemos logrado el mismo resultado. Por supuesto, en este caso también vas a poder utilizar las dos condiciones internas que habíamos visto anteriormente, tanto continue como exit. La mecánica es exactamente la misma. El tercero de los bloques de repetición es el establecido por do loop until. En este caso, la comprobación por omisión. Cuando utilizamos el bloque lo hacemos al final y podríamos indicar, por ejemplo, hasta que n sea mayor de 10. Como en el anterior caso, indicamos o declaramos la variable de forma externa, la iniciamos a 1 y a continuación hacemos lo que queremos hacer, que sería add row n to string. Y nos tenemos que encargar nosotros mismos, en este caso, de incrementar el valor de la variable para no caer en un bucle infinito donde nunca se llegue a completar o a comprobar como cierta la condición indicada.
¿Cuál es la diferencia en este caso entre utilizar un do loop o un while when? Bueno, como puedes comprobar aquí, el uso de esta estructura nos asegura que por lo menos se ejecutará una vez la serie de instrucciones contenidas dentro del bloque. Mientras que, por ejemplo, cuando hacíamos uso del while, veíamos que si se comprobaba como cierta la condición al inicio del bloque, nunca se llegaban a ejecutar las líneas dentro de dicho bloque. Por supuesto, tanto con esta estructura como en el caso del uso de while when, podemos continuar utilizando las palabras clave continue o exit para indicar que queremos continuar con la siguiente iteración o bien salir de la ejecución del bloque de repeticiones. Como te comentaba antes, la flexibilidad adicional que también nos aporta do loop es que podemos mover lo que es la comprobación, la parte de comprobación, a la parte inicial. En este caso sería más similar a lo que tendríamos con while when, puesto que podemos indicar que se realiza aquí la comprobación, con lo cual caemos en que a lo mejor las instrucciones contenidas dentro del bloque nunca llegarían a ejecutarse. Incluso cuando utilizamos la estructura do loop, podemos incluir dos condiciones. En este caso, la comprobación se hará tanto al inicio del bloque como al final del bloque, y será cuando se cumpla cualquiera de ellas cuando se salga de la estructura del bloque de repeticiones. En este caso verás que la primera que se cumple será i, puesto que se incrementa en 2 partiendo de un valor inicial para i de 1. ¿Cómo podríamos poner esto en práctica? Vamos a crear un sencillo programa en el que nos calcule las tablas de multiplicar comprendidas del 0 al 10. Entonces, con lo conocido, en el evento open decimos que se añadan un total de filas comprendidas del 0 al 10. Y a continuación vamos a añadir también a nuestra interfaz de usuario un segundo elemento que será un listbox. En este caso vamos a indicarle que tenga 3 columnas y a continuación añadiremos un nuevo evento al menú pop-up que será el encargado de ejecutar código cuando se cambie el elemento seleccionado. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear precisamente la tabla de multiplicar. For n as integer es igual a 0 to 10. Y en este caso vamos a decirle que nos calcule la tabla de multiplicar para cada una de las repeticiones. Resultado sería n por y el número que hayamos seleccionado en el menú pop-up. Vamos a basarnos para ello en otra de las propiedades que tiene el menú pop-up. Si recurrimos de nuevo a la ayuda, a la ventana de ayuda, para el menú pop-up podemos ver que mediante la propiedad selectRowIndex nos devolverá el valor, el número correspondiente a la fila que esté seleccionada en ese momento en el menú. Nos vamos a servir, por lo tanto,
de este valor. Volvemos a change. Y vamos a dar a índice es igual a mi selected row index. Con lo cual multiplicamos cada uno de los valores por el índice. Y a continuación le decimos a listbox 1. Si consultamos la documentación de listbox, verás que también cuenta con un método addRow en el cual podemos pasarle una serie de valores a añadir a cada una de las columnas que hemos definido. Entonces en este caso sería tan sencillo como listbox1 addRow y a continuación pasarle primero lo que sería el índice de la tabla. Sería en este caso índice toString. A continuación cada uno de los valores que vamos tomando en la repetición, toString, y a continuación el resultado que obtenemos, resultado toString. Pero antes de nada, para que funcione tenemos que indicar que se borren todas las filas que tenía previamente el listbox. Remove all rows es precisamente uno de los métodos que podemos utilizar de listbox, como puedes comprobar en la documentación. Y que nos indica que se eliminan, se borran todas las filas que tuviese hasta ese momento el listado. Ahora cuando ejecutamos la aplicación podemos comprobar que si seleccionamos la tabla del 1 obtenemos los valores de la multiplicación, al igual que con el 6, el 7, el 9, etc. Como puedes ver, el uso de repeticiones condensa en muy poco código, en un bloque de código. Simplemente algo que de haberlo hecho de otra forma, de una forma distinta, pues nos habría llevado a repetir n veces o n cantidad de veces la escritura del mismo código. Es decir, se trata de condensar y de optimizar, por lo tanto, la repetición de una serie de instrucciones en su ejecución. Espero que hayas encontrado interesante y hayas aprendido cómo usar las repeticiones, porque ya te avanzo que en el próximo capítulo pondremos en práctica todo lo visto hasta ahora para crear una aplicación ya más interesante en el que hagamos uso tanto del pop-up menu que hemos visto aquí, como del listbox, los campos de texto, los condicionales, las variables y por supuesto también los bucles.